siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El día de hoy vamos a comenzar a ver esta otra parte de los versículos 3 al 6 y la próxima semana, si Dios permite, vamos a continuar. Entonces, si ponemos atención, la meta primordial para la iglesia en este pasaje es que seamos uno. Ahora, esto es muy importante. Jesús les dijo a los discípulos, y lo encontramos en Juan capítulo 13, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Ahora, la idea del amor no es algo nuevo en la Biblia. Dios es amor. Dios mandó que se le debe amar a Él y también al prójimo. Pero, ¿por qué el Señor Jesucristo dice un mandamiento nuevo? Amar no es algo nuevo. Lo nuevo es lo siguiente: que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Eso es lo nuevo. El Señor le había dicho a los hombres que se amaran, pero ellos no habían entendido cómo se debe amar. Por lo tanto, viene el Señor Jesucristo a ser nuestro, ¿qué? Piedra angular, nuestro ejemplo a seguir, nuestro patrón a seguir. Por lo tanto, debemos amar a las personas como Cristo nos enseñó a amar. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es amar como Cristo. Y ahora aquí viene un para qué, una razón. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cómo es que una persona puede saber si tú y yo somos discípulos de Cristo o cristianos? Amando como Cristo. Si nosotros no amamos como Cristo, entonces las personas no saben que somos cristianos, aunque lo digamos. Podemos decir que soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy seguidor del Señor Jesús, yo soy seguidora del Señor Jesús. Pues no se ve. Se tiene que ver, tiene que ser algo visible. Es algo que se tiene que saber. ¿Cómo sabes si una persona es cristiana? Si ama a los demás así como Cristo amó. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo ora por nosotros. Hace una oración muy hermosa y le dice al Padre: no solo ruego por estos, también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Y quiénes son esas personas que han de creer en Cristo por el mensaje de ellos? Tú y yo. Nosotros. El Señor Jesucristo oró por nosotros y oró por algo muy especial. En realidad, si tú estudias los evangelios, te vas a dar cuenta que de las pocas o casi únicas ocasiones en las que el Señor Jesucristo ora por ti, es aquí. No hay otra oración de Jesús para nosotros. Pero esto es lo que pide el Señor Jesús al Padre. Lo encontramos en el capítulo 17. Para que todos sean uno. Entonces, una de las preocupaciones del Señor Jesucristo es que su iglesia sea una iglesia unida. Continúa diciendo Jesucristo: Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿cómo es que las personas llegan a creer en Jesucristo? Nosotros colaboramos para que las personas crean en Cristo siendo uno, estando unidos, amándonos. Entonces, si la iglesia se comporta como cualquier otra organización humana, no va a haber algo distinto, vamos a ser igual que el mundo. ¿Cómo somos los humanos? Divididos,
Desde el momento de la caída del hombre, los hombres han sido divididos. La primera generación inmediatamente después de Adán, ¿cómo fue dividida? No solo dividida, envidiosa, y no solo envidiosa, llegó al asesinato. Entonces, cuando tú evalúas al mundo, desde ahí hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hay en el mundo? Discordia. No unión, sino discordia, división, fricciones, pleitos, peleas, ausencia de paz. Entonces, si eso mismo está en la iglesia, si eso mismo está en nosotros, entonces no somos diferentes que ninguna institución. Entonces, si el mundo ve a un grupo de personas en la que no hay división, en la que hay paz, en la que todos nos amamos los unos a los otros, en la cual hay comunión, entonces las personas dirán, estos son distintos, son diferentes, hasta parece que no son de este mundo, porque en todas las instituciones humanas hay lo que acabamos de decir, división, discordia, fricciones, pleitos, divorcios. Eso es lo que hay en el mundo. Y entonces dice el Señor Jesucristo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, nosotros colaboramos para que el mundo crea en Cristo, para que vea que hay algo distinto, que esta institución no fue creada por los hombres, sino por Dios, por el Señor Jesucristo, que somos un organismo sobrenatural, no humano, no natural, un organismo creado por Dios. Primero Corintios capítulo 12 dice el apóstol Pablo, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a la unidad? ¿Por dónde empieza la unidad? Por la humildad. Si en cada miembro de la iglesia no hay humildad, entonces no habrá unidad. Si en cada miembro de una familia no hay humildad, no habrá unidad. ¿Por qué se pelean hermanos con hermanos, padres con hijos? Porque no hay humildad. Donde no hay humildad, tampoco habrá unidad. El Señor dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 9, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Entonces, no hay nada de qué presumir, de qué gloriarse, de qué jactarse, sino de qué, de que conocemos al Señor. Entonces, la humildad total nos lleva a la amabilidad, que es una manifestación de humildad. La vez pasada dijimos que la amabilidad es una sumisión callada, dispuesta a Dios, obediente a Dios y también a los otros, que no tiene rebelión, ni venganza, ni defensa personal, ni está procurando defenderse a sí mismo. Dijimos que la amabilidad también es poder bajo control, que no es cobardía, no es sentimentalismo, no es indiferencia, no es tibieza. La amabilidad o mansedumbre es lo que muestra una persona cuando se enoja únicamente cuando ofenden a Dios, únicamente. Entonces, la humildad te lleva a la amabilidad y la amabilidad te lleva ¿a qué? A lo que vamos a ver el día de hoy. A tener paciencia o soportarse. A soportar lo que Dios manda a hacer,
a soportar las dificultades en medio de la gente pecadora, en medio de las circunstancias negativas, adversas. Entonces, la persona que es paciente nunca cede ante las circunstancias negativas. No importa qué tan malas, difíciles sean las circunstancias, la persona que es paciente soporta, no se dobla. Se dice a sí mismo, no te rajes, Jalisco. No se echa para atrás, aunque la cosa sea sumamente difícil. Hebreos capítulo 6 nos dice el Señor, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Entonces, el primer ejemplo de paciencia que vamos a ver el día de hoy es Abraham. A Abraham se le dio una promesa y entonces él esperó con paciencia. La Escritura nos dice en la carta a los Romanos capítulo 4, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía cachichén. Ya tenía casi 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Sara ya había pasado por la menopausia desde antes. Versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Entonces, los incrédulos, ¿qué pasa con los incrédulos? Vacilan, dudan. ¿Dudan de quién? De las promesas de Dios, dudan de Dios. Entonces a Abraham se le considera el padre de la fe porque no dudó, esperó. Ahora, pasaron unos días después de que Dios le prometió eso, unas semanas, unos meses. No, pasaron varios años. Pero ¿cómo somos nosotros? Estamos en un mundo de gente desesperada. Dios permitió que se inventara el horno de microondas y de pronto metemos algo al microondas y se tarda 30 segundos y decimos, ay, pero ¿por qué tanto? Y así a veces queremos ser con Dios, queremos que nuestras peticiones sean de microondas, que le pidamos algo y Señor, ¿por qué ya te tardaste si te lo pedí ayer? Ah, caray. ¿Qué pasa? Tenemos otro ejemplo de paciencia en Noé. Génesis 5 nos dice, Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Y luego en el capítulo 6 nos dice la Escritura, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Entonces, para que Noé hiciera todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado, le tomó casi 100 años. La misión de Noé de hacer esa arca, tal como Dios le había mandado, le llevó a Noé casi 100 años. Y muy posiblemente invitó a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, a ver, vénganse, vamos a hacer el arca. Pero ¿qué crees que sucedió? ¿Qué te imaginas que sucedió durante casi esos 100 años? Soportó burlas de sus vecinos, de la gente del pueblo. Seguramente le dijeron, estás pero si bien chiflado, se te salió un tornillo, no ha llovido ni va a llover, estamos en un lugar casi desértico, estás pero si bien loco. Tu Dios ni siquiera ha de existir. A lo mejor con una tabla de esas, con del barco ese que estás, te pegó en la cabeza y te volviste bien chiflado. Pero ¿qué fue lo que hizo Noé? La Escritura nos dice que Noé predicaba, fue predicador de buenas noticias. Entonces seguramente mientras que la gente lo criticaba, él que hacía, predicaba, hablaba de Dios y les decía a las personas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y sabes qué es lo que seguramente hacían de respecto a esa predicación? Se burlaban, se reían, lo criticaban, lo ofendían.
No sé qué tantas cosas le pudieron haber hecho a Noé, pero él es otro ejemplo de paciencia. Paciencia en cuanto a hacer las cosas que el Señor le mandó, aunque duraran mucho tiempo. Paciencia de esperar a que Dios mandara esa lluvia, ese diluvio. Entonces, tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. Esperó con fe. La Escritura nos dice en Hebreos 11, por la fe Moisés ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿Qué es lo que había en Egipto? Pues era una de las ciudades ricas, más ricas del mundo de su tiempo, y había sin lugar a dudas muchas comodidades, sobre todo si tú eres considerado hijo del faraón. Si tú eres considerado como un hijo del faraón, porque eres hijo de su hija, eres príncipe en Egipto. Entonces, ¿te imaginas lo que un príncipe no puede tener en aquella época? Pero ¿qué es lo que prefiere Moisés? Prefiere ser maltratado en vez de disfrutar. Creo que nosotros como seres humanos estamos totalmente al revés. Nosotros preferimos disfrutar en vez de ser maltratados. Nos gusta el disfrute, nos gusta el gozo, el coto. Pero no sufrir, no ser maltratados. Moisés entonces soportó los maltratos. Santiago capítulo 5 nos dice la Escritura, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Entonces los profetas fueron ¿qué? Dichosos. Y tú y yo los tenemos que considerar dichosos. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. ¿Qué pasó con Job? Era un hombre muy rico, tenía mucho ganado, tenía hijos, los perdió, dinero lo perdió, su casa la perdió, y lo único que le quedó a Job fue la esposa que dijo, ya maldice a Dios y muérete. Ups. Pero por la mente de Job no pasó, híjole, mejor me hubieras dejado un caballo o una mula y no esta señora. No pasó eso. ¿Y sabes qué fue al final? El Señor le dio más hijos con la misma esposa. No con otra, con la misma. ¿Cómo fue Job entonces? Paciente, soportó la dificultad. Él perseveró en medio de las dificultades, de las pérdidas, de las contradicciones, de la crítica de sus supuestos amigos. Ahí estuvo, firme. ¿Por qué? Porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero se nos habla aquí en el versículo 10 respecto de los profetas. Vamos a ver algunos ejemplos. Jeremías capítulo 7. Tú les dirás todas esas cosas, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderás. Entonces les dirás, esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor su Dios, ni ha aceptado su corrección. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Jeremías? Hablar de Dios, y hablar de Dios, y hablar de Dios. ¿Y qué es lo que hacían con Jeremías? Se burlaban, lo criticaban, lo metieron a un foso, lo metieron a la cárcel, lo dejaron ahí en ese lugar verdaderamente húmedo y terrible.
Y entonces, mira qué cosa tan tremenda, porque de pronto nosotros cuando se nos llama a evangelizar, de pronto queremos que ya aquí medio Santa Bárbara sea cristiano. Es que salí y evangelicé, pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Tú les dirás todas esas cosas, pero no te escucharán. Entonces uno que diría, ay Señor, pero ¿para qué voy si ni me van a oír? ¿Para qué hablo con mi vecino si no me va a oír? ¿Para qué hablo con la tía Chona si no me va a oír? ¿Para qué? Si no me van a oír, pues mejor no voy. Nada más estoy perdiendo mi tiempo, alguno diría. Pero no. Tenemos que seguir como ejemplo a los profetas, que el Señor les dijo, ve y habla de mí. ¿Y qué hicieron? Hablar. Hablar. Aunque tú sepas que no te van a escuchar, tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. A los ojos de los hombres no tienes éxito. A tus propios ojos no tienes éxito. Pero eso no importa. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué tal Ezequiel? Dios le dice a Ezequiel, te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle, así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Al día de hoy podríamos decir, vas a ir con las personas, les vas a advertir, tal vez te escuchen, tal vez no, pero al menos sabrán que entre ellos hay un cristiano. Y entonces, amados hermanos, ¿las personas a nuestro alrededor saben que hay un cristiano? ¿O eres igual que cualquier persona del mundo? Somos iguales, hacemos lo mismo que ellos. ¿No hablan de Dios? Dios no está en su boca y en la de nosotros tampoco. Dios no está en sus pensamientos, en las de nosotros tampoco. Ellos no les interesa por leer la Biblia, a nosotros tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Entonces, ¿cómo es que nosotros nos podemos llamar cristianos? ¿Cómo sabrán que entre ellos hay un cristiano? Si no advertimos, si no hablamos a esas personas tercas y necias. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinos y vivas rodeado de escorpiones, perdón. Pero si nos dicen a nosotros, te van a ofender, te van a golpear, te van a lastimar, ¿qué es lo que vamos a decir? Ay no, Señor, heme aquí, pero no me envíes a mí. Porque nosotros no queremos sufrir, queremos comodidad, queremos lujos, queremos estar bien, el bienestar, la comodidad, el estar en paz. El Señor le dice, te estoy enviando y tú debes advertir. ¿Y cómo somos? Apenas si nos dicen algo y ya queremos nuestra casa aparte. Eso es lo que a veces pasa. Continúa diciendo, no temas por lo que te digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Y nuevamente le dice el Señor, tal vez te escuchen, tal vez no. Habrá quien te escuche, habrá quien ponga atención. Pero tú debes proclamar mis palabras. Pero tú les proclamarán tus palabras. Tú proclamarás esas palabras, la palabra de Dios. Te escuchen o no, tú debes hablar de Dios. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir. Pero mira lo que dice el Señor a continuación. Y no seas rebelde como ellos. Entonces, si el Señor nos llama a nosotros a compartir el Evangelio y nosotros seguimos ahí haciendo nada, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. Somos rebeldes igual que ellos. Rebeldes igual que ellos.
abre tu boca y come lo que te voy a dar. ¿Y qué fue lo que le dio el Señor? Su palabra. Entonces Jeremías se alimentó de la palabra de Dios para poder después transmitir la palabra de Dios. Y recuerda esto, haz la voluntad de Dios. El resultado no depende de ti. Lo que tú y yo tenemos que hacer es cumplir nuestra misión, cumplir nuestro deber, cumplir con nuestro ministerio. Nosotros hablamos de Dios y de su palabra. No nos escuchan o nos ofenden, ¿y qué hacemos? Nos damos por vencido. Y entonces somos todavía peor que un siervo inútil. Dice el Señor, siervos inútiles. Entonces ustedes dirán, siervos inútiles somos, porque apenas hicimos lo que nos pediste. Y yo diría, somos peor que ese siervo inútil, porque ni siquiera lo que nos mandó Dios hacer, eso hacemos. No soportamos. No seguimos el ejemplo de los profetas, pero decimos que somos cristianos. ¿Cómo nos decimos seguidores de Cristo o cristianos? Si no hacemos lo que se nos ha mandado. Hechos 20 nos dice la Escritura, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Si a ti el Señor te dijera, a ver, oye Señor, ¿y dónde voy a ir? ¿Y dónde me voy a hospedar? ¿Y qué voy a comer? ¿Y quién me va a alojar? ¿Son amables o no? ¿La cama está cómoda o no? ¿El vecindario es seguro o no? Y si el Señor te dijera, no es un vecindario seguro, te van a ofender, te van a lastimar, te van a meter a la cárcel y vas a sufrir. ¿Qué dirías? ¿Qué diríamos? Ay, no, Señor, entonces no voy. Entonces Pablo sabía que en cada lugar al que fuera, iba a sufrir y lo iban a meter a la cárcel. Él sabía, porque el Espíritu Santo le aseguró. Pero él se sentía obligado, atado. Y entonces él dice, sin embargo, o sea, a pesar de que el Espíritu Santo me dice que me van a meter a la cárcel, cuando me vaya a la otra ciudad me voy a meter. Es interesante, porque si nosotros vemos el libro de los Hechos, normalmente Pablo empieza o en un lugar público o en la sinagoga y termina en la cárcel. En cada ciudad es lo mismo. Empieza en la sinagoga o en el lugar público y termina en la cárcel. Y dice el versículo 24, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encargado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendamos que nuestra vida no es tan importante como el llamado de Dios, que nuestra vida no es tan importante como que las personas conozcan a Dios, conozcan a Cristo y se vayan al cielo, y nos vayamos al cielo. Cuando nosotros entendamos que la obra a la cual se nos ha llamado es más grande que nosotros, la obra a la que Dios me ha llamado es más grande que yo. Entonces mi vida no es lo importante es que las personas conozcan a Dios, que conozcan que Cristo murió por sus pecados en una cruz, que conozcan que Cristo resucitó al tercer día y fue visto por muchos. Eso es más importante que mi vida. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo, continuamos en Hechos 21, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, lo ató con él de pies y manos y le dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de gentiles. Lo que ya el Espíritu Santo le había dicho a Pablo, ahora viene este profeta Agabo, estando Pablo en medio de la congregación le dice eso,
Y ahora Agabo no solamente lo hace de una manera figurativa, sino que amarra a Pablo, así como lo amarraron como puerco, ¿verdad? De manos y pies. Y Pablo pues ahí dejándose amarrar. Ya más ilustrativo no podría ser. En medio de una predicación viene Agabo y lo amarra y la congregación ahí y todos, ¿qué pasa? Eso es lo que te va a pasar a ti. Y entonces, ¿cuál es la reacción de los que están ahí? Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Esto me recuerda a lo que pasa con Pedro, ¿se recuerdan? El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, voy a ser crucificado, voy a ser muerto en manos de pecadores. Y Pedro le dice, no, Señor, que no te pase eso. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? ¿Se recuerdan? Apártate de mí, Satanás. Satanás. Porque tú solamente buscas las cosas de este mundo. Pero yo vine aquí a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esa es la mentalidad de Cristo. Y entonces por eso Pablo dice que es cristiano, porque tiene la mente de Cristo. ¿A Cristo le importó morir? No. Y a Pablo tampoco. Y aquí hace una pregunta Pablo en versículo 13, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Me parte en el alma. Ahora es interesante que Pablo no dice, me parte el alma saber que me voy a ir a la cárcel. Pablo no dice, me parte el alma saber que me van a golpear. Pablo no dice, me parte el alma saber que me van a amarrar como puerco. Me dice, me parte el alma que ustedes lloren. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Porque Pablo entiende que lo más importante no es su vida, sino la obra de Dios. Que Dios sea conocido, que Dios sea glorificado. La persecución, el odio, la amargura, el rechazo, el aislamiento, eso no es lo que importa para él. Lamentablemente a nosotros sí nos importa. Porque, como tú puedes ver, no te puedes preocupar por lo que de cualquier forma va a pasar. Si Dios dijo que eso va a pasar, eso va a pasar. Entonces, ¿de qué te preocupas? Si dice el Señor que ni siquiera una hoja de un árbol cae si no es porque Él ya lo tiene todo sabido, conocido. Un hermano llamado Juan Bunyan dice, el que está en el suelo no tiene temor de la caída. Cuando entendemos que tú y yo somos pequeños, pobres, miserables, nada, sin Dios, que estamos en el suelo, que al lado de Dios, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos más pequeños que si nos comparamos a nosotros con una hormiga. Somos demasiado pequeños. El Señor dice, así como está el cielo de la tierra, así están mis pensamientos de tus pensamientos, hombre pequeño. Por eso es que David dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué soy yo? Tú, grande, excelso, exaltado, enorme. Entonces, tú y yo tenemos valor, somos valiosos no por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces nuestra vida cobra un significado y un valor eterno. Y entonces buscamos cumplir nuestro propósito, nuestra meta. Y ahora es importante tener paciencia no solamente con las personas, sino también con las circunstancias. Primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5, la Escritura dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces, por supuesto que vas a corregir, vas a animar, vas a exhortar a las personas que están
de holgazanas. Oye, ¿qué haces ahí? Ponte a buscar trabajo. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no lees la Escritura? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Qué haces ahí si hoy es varones y ya es sábado, son las 9 y no te conectas? ¿Qué haces ahí no leyendo tu Biblia? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no oras? ¿Qué haces ahí? Y ahora, ya le dijiste a la persona, pero a veces, como no es de microondas, no va a cambiar en 1 minuto, ni en 5, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. A veces las personas llegan a tardar años, llegamos a tardar años o meses para entender que somos bien tontines y que estamos pecando, que estamos haciendo lo malo, lo incorrecto, que no estamos cumpliendo con nuestro deber. Tenemos a muchas personas que a veces son flojas, holgazanas, desanimadas, débiles ante el pecado. Y a veces nos cuesta trabajo dejar pecados. Luchamos contra el pecado, pero muchas veces nos damos por vencido y caemos en el pecado. Y luego para que salgamos del pecado nos cuesta trabajo y tardamos mucho tiempo. Y a veces la persona que viene y nos dice que qué onda con nosotros, no es paciente. Y entonces nosotros tenemos que ser pacientes, pacientes con los holgazanes, pacientes con los desanimados, pacientes con los débiles. Y ahora no lo agarres de pretexto, ¿ya ves, jefa? Deja de decirme que soy holgazán, sé paciente. 100 años, ¿no? Como Noé. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Animarlos y animarlos y animarlos y ser paciente. Porque las personas no siempre responden inmediatamente cuando se les habla. Ahora, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de paciencia, Lucas 22. El Señor Jesús entonces se separó de ellos, de los discípulos, a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. El Señor Jesucristo es Dios, pero se hizo hombre. Y entonces Él, igual que tú, tenía dificultades. Y yo en muchas ocasiones me pongo a pensar, oye, pero ¿por qué te angustias, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Espera en Dios. A veces nos abatimos, nos dejamos caer, nos tiramos al drama por cosas que verdaderamente ni siquiera son tan graves. Nos ahogamos en un vaso de agua y yo me pregunto, ¿estás sufriendo tanto como Jesús? Pues entonces cálmate, cálmate y ora, ora. Muchas veces en el momento de la dificultad, al primero que le hablamos es a la esposa, a los hijos, al compadre, a la comadre, y al quien le tenemos que hablar es a Dios. Cuando viene el momento de la dificultad, a la primera persona que le tenemos que hablar es a Dios. El Señor Jesús estaba pasando por un trago amargo, un trago difícil, y lo primero que hace es se arrodilla y se pone a orar. Y le dice al Señor que se haga tu voluntad. Y entonces él, siendo hombre, pues estaba debilitado. Y entonces el Señor le manda a un ángel y lo fortalece. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone a orar con más fervor. ¿Por qué? Porque él sabía que de todas maneras era sí o sí. Tenía que hacer lo que Dios Padre le había mandado. Y él estaba dispuesto a hacer eso. Él estaba dispuesto a soportar esa dificultad. Entonces, Jesucristo fue paciente. La paciencia es soportar. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, Lucas 23, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en medio de la dificultad? Pidiendo perdón para aquellos que le estaban crucificando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando alguien nos ofende? Nos los vamos sobres. En vez de ser como el Señor Jesucristo, siendo paciente y diciendo, Señor, perdona a mi esposa porque no sabe lo que hace. Señor, perdona a mi esposo porque no sabe lo que hace, a mis hijos porque no saben lo que hacen, a mi papá porque no sabe lo que hace, a la vecina porque no sabe lo que hace. Y entonces de una manera increíble, algunas de las personas que estaban ahí, algunos de los que crucificaron al Señor Jesucristo, hoy están en el cielo, con Jesús, en el reino. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, después de ver todo eso y después de ver que Él todavía estaba orando por ellos y pidiendo por ellos, ¿hacemos eso cuando nos ofenden? Después de eso, no en ese momento, después de eso, ¿qué es lo que dijeron? Reconocieron a Jesucristo como Dios, como Señor y dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y ahora el Señor Jesucristo no solamente lo dijo, lo demostró. La máxima demostración de humildad de Cristo fue ser crucificado, fue humillado. Y la máxima demostración de amabilidad de Jesucristo fue ahí, en la cruz. Siendo crucificado fue amable o manso con los que estaban ahí. Y entonces ellos entendieron que tenían la necesidad de Dios. Que en realidad Cristo estaba más vivo que ellos. La Escritura nos dice en Proverbios 10:12, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas sus faltas. Esa es una de las varias porciones que el apóstol Pablo escribe en alguna de las cartas del Nuevo Testamento. El odio es motivo de disensiones, de separaciones, de rupturas. Entonces, el amor que nosotros como hijos de Dios, como cristianos debemos dar a las personas, debe ser un amor a prueba de fallas. Porque las personas que están con nosotros fallan. Y entonces tenemos que amar a las personas a pesar de sus fallas. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo eres tú? ¿En qué lado estás? ¿Eres de las personas que odian y se separan? ¿O eres de las personas que aman y perdonan? ¿Odias y te separas o amas y perdonas? ¿Dónde estamos? El Señor Jesús dice, y está escrito en Mateo 5, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que amar a mis enemigos? ¿Para qué tengo que orar por los que me persiguen? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Estaba orando por los que no solo lo estaban persiguiendo, estaba orando por los que lo estaban crucificando. ¿Para qué? Versículo 45. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Entonces, viene una persona, te hace algo y te vengas, entonces eres hijo de quién. Vienen, te hacen algo y ofendes, eres hijo de quién. De acuerdo cómo te comportas, demuestras de quién eres hijo.
En alguna ocasión vienen los fariseos y les dicen al Señor Jesucristo, nuestro padre es Abraham, y Jesús les dijo, no, su padre es el diablo porque me quieren matar. Su padre es el diablo porque me quieren golpear. Su padre es el diablo porque son chismosos. Su padre es el diablo porque son mentirosos. Su padre es el diablo porque lo que quieren es dividirse, divorciarse, separarse, irse. Su padre es el diablo. Si su padre fuera Dios, ustedes me amarían. Él, Dios Padre, hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Queremos tener recompensas de parte de Dios? ¿Queremos que Dios nos diga, este es mi hijo amado? Pues entonces, no solamente hay que amar al que nos ama, sino aún al que nos odia. Siguiente pregunta del Señor Jesucristo, ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? En aquel tiempo en Israel, las personas que se consideraban las peores eran las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Al día de hoy posiblemente podrían decir, eres un narcotraficante o eres un violador. En aquel tiempo eres un recaudador de impuestos o eres una prostituta. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Aún las personas que para ustedes son más despreciables, hacen eso. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles, los que no creen en Dios, los que no conocen a Dios? Y de pronto vemos pasando a personas, muchas, no son cristianas y van, buenas tardes, buenos días, hola, ¿cómo está? Y de pronto vemos pasar a alguna persona que se dice cristiano y te ve pasar y le hace. Y me ha pasado ver a algunas personas que se dicen cristianas y me ven y hasta se pasan de la calle. Y digo, bueno. Y entonces, como diría aquel famosísimo filósofo, ¡apa cristianito! Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces nosotros somos llamados a soportar, a amar, a ser diferentes. Para eso fuimos llamados. La Escritura nos dice en la primera carta de Pedro en el capítulo 1, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, somos nacidos de nuevo, somos una nueva creación y estamos llamados a vivir de acuerdo con ese llamado. ¿Qué tiene el Señor para nosotros? Una herencia que no se destruye, que no se contamina, que no se marchita, una herencia eterna. ¿Y Dios nos protege por medio de qué? De la fe, de la fe. Y continúa Pedro diciendo, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Entonces, nuestra fe tiene que ser aprobada, probado o reprobado. Y entonces, amado, yo te pregunto, ¿cómo quieres presentarte delante de ti? ¿Reprobado o aprobado? ¿Cómo es que se demuestra
que tú mereces ser aprobado por medio de las pruebas, por medio del fuego. Y esas pruebas van a durar un tiempo, no mucho, tal vez unos 50 o 60 años. Pero yo te pregunto, comparado con la vida eterna, ¿qué son 60 años? A lo mejor a algunos les dio risa cuando dije 50 o 60 años. Pero viene la dificultad y muchos de nosotros desafortunadamente somos reprobados. ¿Por qué? Porque no soportamos las dificultades. Viene la dificultad y salimos corriendo. Viene la dificultad y mostramos que somos unos irresponsables. No hacemos frente de la dificultad, del problema. Y entonces cuando viene la dificultad, debe venir también la alegría. ¿Por qué? ¿Por qué alegría? ¿Por qué yo me tengo que alegrar en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del fuego? ¿Por qué? Porque mis ojos, mi mente no tienen que estar en la prueba, sino en qué? En la herencia eterna, en la meta. En la herencia que es ¿qué? Que no se muere, que no se marchita y que no se contamina. Ahí tiene que estar mi mente. Yo tengo que ser una persona con los pies en la tierra, pero con la vista en el cielo. 1 de Pedro 5 dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, un poco, no es mucho, es un poco. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, fíjate, un poco de tiempo, gloria eterna. Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, ¿qué es lo que viene antes de ser fuerte, firme y estable? Sufrir un poco de tiempo. Y entonces de pronto llega una persona al gimnasio, va un día y dice, ya no vuelvo a ir porque me duele todo. Y quiere estar como el Schwarzenegger en sus mejores tiempos. ¿Cómo puede ser eso posible? Va al gimnasio un día y quiere estar como el John Cena y dice, ay, es que me duelen mis piernas. Y tiene las piernas más flacas que yo y quiere estar como el John Cena. ¿Dónde? ¿Dónde? Si no soporta el entrenamiento. Dios nos da en este mundo el entrenamiento para poder ser fuertes, para poder ser firmes. Muchas veces las personas andan tambaleando, de cualquier viento se tambalean. ¿Por qué? ¿Por qué de todos se tambalean? ¿Por qué estamos débiles? No estoy débil, es que ya el pastor me aburrió con la predicación, ya casi acabamos. Porque no somos pacientes. Porque no vamos ahí un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Entonces, cuando tú entiendes que eres pecador, cuando alguien viene y te ofende, cuando alguien viene y me ofende y me dice, es que eres una bestia, un pecador, entonces, ¿qué tengo que decir? Sí, Dios dice lo mismo de mí. Soy pecador, me merezco ir al infierno. Pues sí, lo siento. Pero hasta ahí no me ha dicho nada nuevo. No me ha dicho nada que no sepa yo. Bueno, por lo menos estoy consciente. Tengo que estar consciente de que soy pecador. Cuando yo estoy consciente de que soy pecador y una persona viene y me ofende, dice el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces te dicen alguna cosa y luego dices, órale, agarre piedras. No chille, agarre piedras. No, porque no estás libre de pecado. ¿Por qué vas a agarrar piedras?
O si acaso agarras una piedra es para que la agarres y digas, indio tarugo. Porque la piedra te la deberías aventar a ti, no al otro. Entonces, ¿por qué voy a aventar la piedra como si yo fuera justo? No soy justo, soy justificado, no justo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recibir la ofensa, soportar la ofensa, para que yo pueda ser una persona fuerte, firme y estable. Filipenses 1, dice la Escritura, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausentes, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual para ellos es señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Ay, hermanito, es que iba yo a hablar del Señor. Pero es que el enemigo, no, que el enemigo de ni que 8 cuartos, eso proviene del Señor. Las pruebas, la dificultad, el gimnasio de Dios, el entrenamiento. ¿Qué es lo que te dicen en el gimnasio? Si no duele, no sirve. Aquí también. Si no duele, no sirve. No avanzas, no creces. El músculo espiritual no te crece. Y esas personas que te están molestando, lo único que están haciendo es echarle más fuego a su infierno. Pero a ti y a mí nos está ayudando para ser más fuertes, para ser más como Jesús. Entonces, entre más te ofenden, ellos se van más al infierno y tú te vas más al cielo. Y tu galardón, tu premio es más grande. Porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también el sufrir por Él. Entonces, es un regalo que suframos. La salvación es un regalo y sufrir también. Pero a veces queremos uno y el otro no. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Ya me vieron sufrir y sigo sufriendo. Ya vieron que me golpearon, me siguen golpeando. Ya vieron que me encarcelaron, ahora me fui a otra ciudad y me siguen encarcelando. Y ustedes son discípulos de Cristo, aguanten presión. Vamos a hacer una pausa hasta aquí y vamos a meditar brevemente. Vamos a continuar la semana próxima, hablando de esto, pero brevemente, rápidamente. Debemos entonces esforzarnos por ser ¿qué? Ahí le puse ahí en la transmisión versículo 3, pero no vamos a ver. Debemos ser pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Es importante amarnos así como Cristo nos dio el ejemplo de amar. Y es importante que amemos no solamente a los que nos aman, sino a todos. De esa manera nosotros demostraremos que somos cristianos y de esa manera el mundo verá que nuestra organización no es natural, sino sobrenatural. Es importante saber que todos estamos llamados a seguir el ejemplo de los profetas. Y tenemos que hablar de Cristo. Tenemos el ejemplo de Abraham, de soportar, de esperar con paciencia. Tenemos también
el ejemplo de Noé, de ser paciente. Ser paciente no solamente en realizar la obra de Dios, sino también ser paciente en soportar las ofensas de los demás. Tenemos que ser pacientes al renunciar a los deleites de este mundo y soportar las dificultades que nos lleva el ser pueblo de Dios. Es importante también seguir el ejemplo de los profetas de que a pesar de que ellos hablaron de Dios, no les escucharon. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, a pesar de que no te escuchen, a pesar de que no nos escuchen, tenemos que cumplir el llamado que Dios nos hizo. Hablar a las personas de Dios, ir y hacer discípulos a todo el mundo, enseñándoles a obedecer lo que Cristo nos ha mandado. Es importante saber que el éxito en cuestión de cuántas personas acepten a Dios no depende de nosotros. Nosotros somos llamados a hablar de Dios y el resultado no depende de ti. Es importante recordar que es más importante Dios, es más importante la proclamación del Evangelio que aún nuestra propia vida. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo también, que en medio de las dificultades debemos orar, suplicar a Dios y poner en nuestra mente la meta, el fin, que es saber que el Señor ha reservado para nosotros una herencia que no se contamina, no se marchita, no se destruye, y para ello es importante ser aprobados en la fe. Entonces nuestra fe se demuestra, no se gana. Nuestra salvación se demuestra, no se gana, con paciencia. Nosotros demostramos que somos cristianos, demostramos la fe en Jesucristo, siendo aprobados en la fe, soportando las dificultades, soportando las ofensas, con el propósito de que seamos firmes, fuertes y estables, y pase lo que pase, independientemente de las circunstancias, independientemente de las dificultades, nos tenemos que comportar de una manera que sea digna de ser llamados cristianos. Amado Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te agradezco por todas las personas que nos ven también desde sus hogares. Te suplico por favor, Señor, que nos ayudes a ser pacientes, que nos ayudes a soportar las dificultades, que pongas en nosotros tu palabra para que la proclamamos sin temor, sin delusión. Te suplico también, Señor, que nos ayudes a ser pacientes con nuestro prójimo, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros del trabajo. Ayúdanos a ser pacientes con ellos y a soportar las dificultades, a soportar sus pecados. Y también, Señor, aprovechando, te suplicamos que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras fallas. Te agradecemos, Señor, por todas aquellas personas que han sido pacientes con nosotros, nuestros padres, esposas, esposos, hijos, padres, familiares, hermanos de la iglesia que han sido pacientes. Bendice, Señor nuestro, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que ha sido paciente con nosotros. Pero sobre todo, Señor, te queremos agradecer porque tú has sido muy paciente con nosotros. Eres muy paciente, pues sabes que somos carne. Te bendecimos, Señor nuestro, Dios Todopoderoso, y te damos gracias por lo que aprendimos el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.